Bastante extensa hoy día, ¿eh? Bien, vamos a ver si podemos comenzar. Acuérdense del compromiso de parte de ustedes. Tengan a mano el micrófono para ir ayudándome a leer. Bien, vamos, esta parte de acá la voy a pasar bien rápido porque es un resumen de lo que veníamos viendo, nada más que lo pongo siempre al principio para saber de que en el Génesis 1 justamente Elohim hizo una morada, un hogar, donde puso lo mejor decir, Bereshit, el tiempo es una creación, el creador Elohim está fuera del tiempo, el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico, los cielos y la tierra fueron creados, todo, en definitiva, todo esto fue en el día 1, todo lo que conocemos ha sido creado, no hay una cuestión de que hay algo que se fue cambiando, mutando, que primero fue una explosión, que no hay nada, es todo creado. En el resumen del versículo 2 al 5, Elohim crea la adversidad, ¿se acuerdan de la adversidad y el mal, ¿no es cierto? Como un medio para superarnos, para el ser humano, el que vence con Elohim. El espíritu de Elohim aletea sobre las aguas, ¿se acuerdan? Separación de la luz y las tinieblas, establecimiento del orden del día, eso fue el día 2, justamente. Después en el día 3, nosotros lo vimos en el Shabbat anterior, solo si la semilla, o sea, la semilla, ¿se acuerdan lo que decíamos? Cae en tierra y muere, lleva fruto. La resurrección de Yeshua como primicias de una gran cosecha de almas que descienden de Abraham y que primero tendrían que ser sembradas y morir, es decir, perder su identidad como pueblo escogido y al final de los tiempos resucitar. Esa era la creación de la semilla, de las cosas justamente que fueron puestas con un propósito de la descendencia, así como Abraham. Tenemos que creerle a Elohim, así su semilla, la será, tiene que ser de la misma especie y se expandirá por toda la tierra, porque decía que las semillas o los árboles o todo lo que trae la semilla que produzca de la misma especie. Y justamente la palabra esa será es la palabra que se usó para la descendencia de Abraham, o sea que de la misma especie justamente que fue dada a Abraham, tenemos que ser nosotros justamente la descendencia. Por eso fue en el día 3. Y ahora entraríamos justamente al día 4. Por acá teníamos justamente algunas palabras que hemos estado viendo, la palabra Elohim expresada justamente a partir del hebreo, del simbólico, del paleohebreo, que justamente es Dios, sería Elohim, líder fuerte, admirable, hacedor, profundo, inescrutable. Al-Ektab también la vamos a ver enseguida, Rúa, el espíritu justamente, Or, esta es una palabra importantísima, me detengo un segundito nada más que en esta, Or, justamente, que está simbolizada por la cabeza de toro allí, la Aleph justamente, uniendo al hombre, que la Resh, que está ahí como la que simboliza a la cabeza de hombre justamente, y esa Ajin, esa Bab que está justamente trayendo a ese gancho de alguna manera que se usaba en estacas justamente, que se usaba para amarrar las tiendas de campaña justamente en el tiempo del mundo. Entonces la Or es lo que une al Creador con nosotros, ¿no es cierto?, con su creación. Eso es luz, Or. Por eso el Señor, Yeshua, decía, yo soy la luz, justamente, porque Él es el que nos unía al Creador. Fíjense, la palabra, la esencia de la palabra Or es tremenda. La palabra Or, en su idioma pictográfico, justamente ya nos está diciendo allí, justamente que Él es el que nos trae la unión, el enganche, digamos así, con el Creador. No te voy a pedir, Elisa, que me traiga el marcador ese que tengo de ahí de la luz, después que uno traiga. Después tenemos acá el texto de estudiar hoy día. Ahí sí les voy pidiendo que vayan preparándose. ¿Alguien que pueda leer a partir del versículo 14? ¿Quién tiene el micrófono? Así vamos a empezar. Ahí mismo. Del 14, 15, vayan pasándoselo si quieren. Bereshit. Génesis 1, del 14 al 19 es lo que vamos a estudiar hoy día. A ver, más cerquita al micrófono. A ver, más abierto, quizás no está abierto. A ver, ¿ahora? Hola. Ahí está. Entonces dijo Elohim, haya lumbrera en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años, y sirvan de lumbrera en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, y así sucedió. Y Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día, y la lumbrera menor para alumbrar de noche, y las estrellas. Y Elohim las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día.
Esto es lo que justamente vamos a estar hoy día transmitiendo, los 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos nada más. Esperemos llegar. Vamos a empezar. Versículo 14, entonces. Allí he marcado justamente dos partes que tienen que ver, o tres que estamos viendo ahí. Señales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que hoy día vamos a desarrollar, estaciones, días y años, ¿no? Acá está toda la palabra o todo el versículo justamente en hebreo. No, la intención no es que lo conozcamos, sino que está como testigo por si justamente alguien lo quiere corroborar de que lo que estamos diciendo está plasmado en los escritos originales en hebreo. Entonces, el propósito de los astros, en especial el sol y la luna, es para servir de señales. Señales en hebreo justamente es ot. Ot es la palabra que se escribe acá justamente con Aleph unido justamente a la Tab. Aleph es justamente la cabeza de toro, que significaría Dios justamente, fortaleza, y unido y a una cruz. La Tab es una marca. Esa es en el paleo hebreo, la letra de esta Tab es una marca, una cruz justamente. Entonces ya se van imaginando justamente que la señal, acuérdense la palabra que teníamos antes, que era parecida a esta, que era or, luz, que era también similar. Ahora tenemos que a través de la señal de la cruz, el Eterno nos está uniendo, ¿no es cierto? El Eterno a través de este símbolo nos une, y la señal, ¿cuál es? La cruz. Entonces, hace falta prácticamente, ya se van imaginando, o sea, qué es lo que sucedió en ese año, en ese madero, en donde formó justamente la señal de la cruz, ¿no es cierto? Ahí lo vamos teniendo, entonces quiere decir que Ot es una señal. ¿Y dónde está puesta justamente? Bueno, acá dice Maraot, sería acá, está puesto, ¿no es cierto? Pero bueno, porque está en plural, pero acá tenemos justamente la palabra que está en el singular, Ot, como señal. Acá, Ot, es la misma palabra que aparece en Isaías 7:14. Alguien que lo lea. Isaías 7:14. Por tanto, a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Se dan cuenta que la misma palabra, justamente acá en hebreo, no la puse para no extenderlo, pero esta palabra que dice acá. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una ot, señal justamente. ¿Qué nos va a dar? He aquí, una virgen concebida. Se ve en el texto, es tremendo, o sea, en la profecía lo está marcando. Esto está hablando justamente el profeta Isaías. Nos ofrecerá una señal, y la señal se escribía de esta manera, donde el hombre es unido o es rescatado a través de la cruz. Por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya se estaba anticipando, por eso que los profetas ya anticipaban lo que iba a venir. Esto es importantísimo justamente porque la palabra Ot está usada justamente como señales justamente de lo que habría de venir justamente en el tiempo. Pondrá por nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan que Emmanuel, qué es lo que era? Él es justamente el de la divinidad, Elohim, y el Emanu es entre nosotros, Elohim está, o Elohim transitó, hizo su casa, hizo morada. ¿Quién es? Yahshua, es el que hizo morada entre nosotros. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, Moadim es la otra parte que teníamos en esta otra, bueno, son estaciones justamente. La palabra Moadim está expresado acá, está expresado acá está expresado Moadim. Ya lo vamos a analizar en la próxima diapositiva. Como vimos, el significado de estas letras individuales en el comentario de los versículos anteriores, las implicaciones de esta palabra señal es impresionante, ya que representa al líder enganchado a una cruz. Es lo que veíamos recién. El líder, justamente, Yahshua como hijo de Elohim, presentado en una cruz justamente, como señal. Es impresionante ya que representa al líder enganchado en una cruz, cuyo significado se comprendería en aquello que señalaría, es decir, las estaciones o Moadim que examinaremos a continuación. La palabra estaciones, del hebreo Moadim, que está expresado allí, escrito de esta manera, significa literalmente citas. Eso es lo que si uno busca justamente en el diccionario hebreo, dice citas. Estas son citas o llamados que el Eterno hace con el hombre. Por eso que el Shabbat es una de esas citas justamente. El origen de la palabra Moadim se forma con las letras del paleo hebreo simbólico
que lo vemos en la próxima diapositiva. Ahí está expresado Moadim, justamente está escrito de esta manera, Moadim, y este es el palio hebreo, el simbólico que representaría la palabra Moadim, donde tenemos la letra Mem, ¿no es cierto?, donde tenemos la letra Yud, la letra Ayin, ya no, esta no la habíamos visto anteriormente, es un ojo justamente, la letra Dalet, que hay acá algunos que lo toman como esta puerta, una puerta de campaña, una puerta de tienda, o bien justamente un pez. Y realmente las dos acepciones son posibles. Nosotros podríamos decir que podríamos identificarnos más con la del pez, porque de alguna manera fue la señal. ¿Se acuerdan cuando fue hecha la señal, cuando fueron a bendecir justamente Jacob a Efraín y Manasés? ¿Se acuerdan que puso justamente, cruzó las manos y formó esa cruz, cuando puso a su derecha justamente a Efraín y a su izquierda Manasés, ¿no es cierto? Siendo al revés, en realidad, ¿no? Porque el mayor tenía que estar a la derecha, y entonces él lo cruzó las manos y bendijo: no te preocupes, hijo mío, cuando le dice a Yosef, justamente, y será así que Efraín pasó a ser cabeza justamente o líder de las tribus, que pasó luego a esparcirse como una forma de expansión, como la semilla se expandió por toda la tierra. Así también Efraín es parte de las Moadim, de las convocatorias. Está presente en la palabra Moadim justamente. Luego tenemos la Yud, esa mano justamente, y luego la Dalet. Las dos Mem del principio y el final representan aguas, la Bab representa una estaca o gancho, no exactamente la que tenemos acá. La Ayin es un ojo que implica observar, la Dalet es controversial ya que significa puerta o pez, la Yud implica alcanzar, de modo que cuando las aguas, naciones o peces de Efraín observen las señales y guarden las citas, entonces serán alcanzados por Yahweh. Es lo que está pasando hoy día. Se dan cuenta que están siendo o estamos siendo alcanzados. Los que estamos hoy día aquí, en algún momento especial, fuimos alcanzados porque entendimos justamente que Él nos estaba llamando. ¿Y por dónde comenzamos? Por lo menos en lo personal, hemos comenzado por esto justamente, por las Moadim, por las citas. Empezamos a transitar por el Shabbat, empezamos a transitar justamente por Pesach, por Hamasa, por Bikurim, que son las festividades que nos empezamos a apartar, primicias justamente que Bikurim, empezamos a transitar por Shavuot, semanas, después incorporamos justamente Yom Teruah, incorporamos Yom Kippur, incorporamos Sukkot, hemos estado hace poquito ya celebrando esos 8 días de Sukkot, de cabañas. Entonces, por ahí comenzamos, justamente por las Moadim, por las convocatorias justamente. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son estas Moadim, que serían señales. Esto vayan teniendo presente, justamente, señales, Moadim, señales para la humanidad. ¿Cuáles serían esas señales, justamente? Ahora vamos a ir viendo. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido porque las conocemos ya, pero igual la vamos a ir leyendo. Levítico 23, encontramos justamente todo lo que hace referente a las citas. Entonces, la primera cita que empezamos a leer en Levítico 23, ¿cuál es? Alguien que lo lea, la primera cita. Hola. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile la fiesta solenda del Señor, que vosotros haréis de proclamar con santas convocaciones. Son estas: 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santa convocaciones en que haréis de trabajo algunos días reposo el Señor donde quiera que habitéis. Bien, estamos viendo ahí remarcado algunas cosas. Las fiestas Moadim, ¿señaladas de quién? ¿De algún lugar, de alguna asamblea? No, del Señor, dice acá, que nosotros nos identificamos ahora, habréis de proclamar como santas convocaciones, ¿no es cierto? Santas convocaciones. Entonces, santa convocación está repetido, lo estamos viendo. Entonces, acá está hablando del Shabbat. Entonces te dice que vosotros haréis 6 días, se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo. ¿No es cierto? Esta cita es la de mayor peso. ¿Por qué? Porque, dado que es la más frecuente, porque son todas las semanas. Entonces podríamos entenderlo de alguna manera que es la que tiene mayor peso, porque es la más frecuente. Shabbat deriva del verbo lashevet,
que justamente, no sé si conocían, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, pero lo volvemos a repetir, que es sentarse. El verbo que origina también, además de que Sheba es 7, justamente, entonces también Shabbat, de ahí toman el Shabbat, y hoy toman justamente el sábado, que el sábado no viene de Shabbat, ¿no? Pero el Shabbat toma del verbo leshebet, sentarse. Entonces, ¿qué es lo que es? Una santa convocación. Mikra Kadosh, acá decía santa convocación, santa convocación. Ahora bien, la Santa Convocación, ¿en dónde lo vamos a hacer? En una asamblea. ¿Y asamblea qué es lo que es? Es una junta pública. Entonces, ¿a qué vamos a hacer? Vamos a escuchar las Escrituras. Entonces es importante compartir en la asamblea porque de esta puedo aplicar la instrucción del amor al prójimo. Todo está puesto acá, ¿por qué? Para que vean que realmente la convocación es una convocación en un lugar de una asamblea y sentarse ¿a qué? En la asamblea a escuchar la palabra, la Torá, la instrucción. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el amor al prójimo? Por ejemplo, si yo decido hacerlo solo, porque por ahí muchos podemos pensar, no, yo lo voy a apartar solo. Primero que hay una instrucción justamente que nos dice que lo hagamos, que sea una santa convocación, ¿no es cierto? Una Mikra Kadosh, ¿no es cierto? Y de ahí vemos el término que tiene que ver con una asamblea. Y vimos que el término que decía Leshebet, justamente, tiene que ver con el verbo sentarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está un tema importante. ¿Qué es lo que hacemos en Shabbat? Si supiéramos que la palabra que origina el Shabbat es sentarse, a escuchar, a exponer, a transmitir, ¿qué cosa? La palabra, la Torá, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que por ahí muchos podrían preguntar, y bueno, ¿qué podemos hacer en Shabbat? ¿Qué es lícito hacer y qué no es lícito hacer? Bueno, en principal, justamente objetivo es escudriñar la Torá, su palabra, en un lugar, en una asamblea, en una junta pública, sentarse justamente a compartir, lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, eso es importante de que lo tengamos presente. Leshebet, justamente, sentarse a escuchar. Y ahí vemos justamente por qué no es bueno el compartirlo solo individual. Es justamente porque no podemos aplicar esto, la instrucción del amor al prójimo. Porque ¿cómo lo vamos a aplicar? Recién lo estábamos viendo justamente con el hermano. El hermano justamente pasó un momento de dificultad. Y pudimos aplicar, y el Eterno se ha gozado. No es mérito propio, es una instrucción. El Eterno nos ha dicho justamente que es una instrucción del amor al prójimo. ¿Saben que el amor justamente es la preeminencia donde une a todos los 10 instrucciones que el Eterno, las palabras que Él dio, los 10 mandamientos que se conocen de alguna manera? Esos 4 primeros mandamientos tienen que ver con el amor al Padre. Gracias, gracias. El amor al Padre te ha resumido justamente a través de los 4 primeros mandamientos. Y el amor al prójimo, los 6 justamente que complementan. Entonces, si no lo podemos hacer justamente en una asamblea, ¿cómo lo vamos a saber? Hacer al prójimo justamente, no habla de la propia familia, al prójimo. Entonces, esto es importante que lo podamos aplicar en una Mikra Kadosh, en una junta pública, en una asamblea, ¿no? Entonces, la primera de las festividades, la primera cita, en Shabbat, primer día de la semana, la primera instrucción o primera cita. Vamos entonces a la siguiente, segunda cita, Pesach, que era en lo que se llama Pascua o panes sin levadura. ¿Quién la lee? Levítico 23, del 4 al 8. Estas son las fiestas señaladas por Adonai, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en la fecha señalada para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua de Adonai. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para Adonai. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Aleluya. Ahí vemos que justamente que esta es una cita especial también dentro de todo, porque son 7 días. El primero y el último día son Shabbat, que digamos, no se trabaja, ¿no? Pero una cita que dura justamente 7 días. Esta es la segunda de las citas de la agenda divina, ¿no? No de la agenda del hombre. Esta cita, especialmente, dicho sea de paso, también fue cambiada. Fíjense, la primera cita, vayamos hilando, la primera cita, Shabbat. ¿Se acuerdan hoy día si la cita esa fue cambiada o no fue cambiada? ¿Y quién la cambió? ¿Quién la cambió?
Roma, el sistema reinante en su momento, que era el Imperio Romano, a través de un emperador empezó. Ya lo vamos a ver eso más tardecito. Vamos a ver justamente algunas cosas, justamente. Cómo fue cambiada esa primera instrucción, la primera cita, digamos, la más frecuente, ahí apuntó. Lo primero que cambiaron, como esta era la primera cita, lo primero que apuntaron a cambiar la primera cita. ¿Qué hicieron? Cambiaron la cita divina del Shabbat por otra cita. ¿Cuál era la cita que pusieron? El domingo. ¿Es una cita divina esa? ¿Es una cita dada por Dios? No es una cita dada por Dios. La primera cita está acá. Es la cita que Él dio, el Shabbat, primer día justamente, o sea, el día semanal que vamos a apartar justamente, no el primer día de la semana como se ha apartado hasta hoy día en muchos sistemas occidentales. Bueno, en la segunda cita también pasó algo con la segunda cita, a pesar de que está en cercanías, pero justamente Pascua se celebra, como dice acá, el día 14 del mes al anochecer, el día 14 de un mes especial, que es el primer mes, el mes Abib, el mes florido, justamente. Ese mes, justamente, o ese día de celebración, o esa semana de celebración, las han cambiado también. El mismo sistema lo cambió. Le dijo, no le cambió el nombre en cierta manera, pero lo pone con las fechas que ellos quieren en un día que tiene que ver con la adoración a un sistema también de, digamos, que no es nada bíblico justamente. Ya lo vamos a hablar en algún momento en particular, justamente. Entonces, ese momento, esa fiesta también, o esa cita, fue cambiada. Cambió la cita del 14 del día del primer mes, la cambiaron para un lugar, para un tiempo justamente, que no es justamente el que fue establecido como cita divina. Fue cambiada también, segunda cita cambiada. Vamos a la tercera cita, Bikurim, primicias. Por ende, si cambiaron el comienzo de la cita justamente donde comenzaba el día de Pesha, también queda cambiado primicias también. Levítico 23, ¿quién le toca la lectura? Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Bien, esta es también una cita especial, porque ¿qué ocurrió en un momento como este, justamente? Algo especial ocurrió al tercer día, ya le voy dando las pautas. ¿Qué ocurrió el tercer día de un año? Resurrección de Yeshua. Y él, después de la resurrección que hizo, presentó ofrenda de aquellos, o primicia justamente, de aquellos primeros que resucitaría. Él el primer medida como primero de la resurrección, pero junto con él llevó gavillas de los que fueron resucitados, de aquellos que los vieron, que fueron resucitados justamente. Entonces también llevó primicia, ocurrió en esta fecha, en Bikurim. Cuando veamos en algún seminario que vamos a hacer más adelante, vamos a desarrollar específicamente estas citas. Ahora no es el tiempo, porque si no nos llevaría una semana quizá o 2 o 3 días, pero esta fiesta justamente, o esta cita justamente, es una cita que tiene que ver con la resurrección de Yeshua, con las primicias que él presentó justamente en ese día de Bikurim. Vamos a la próxima cita, la cuarta cita que el Eterno nos va a dar. Si es que me paso acá, sí está. Cuarta cita, Shavuot, Pentecostés, Levítico 23, ¿a quién le toca la lectura? A ver. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Amén. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día haréis también una proclamación, habréis de tener una santa convocación, no haréis ningún trabajo servir. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Bien, no resalté allí la parte que dice estatuto perpetuo, pero es así. Significa que esto no va a caducar, como Yeshua dijo también, Mateo 5:17. ¿Qué es lo que dijo?
que los tiempos justamente no iban a cambiar, o sea, ni cielo, mientras el cielo y la tierra estén, ni una yud, ni una palabra, ni una tilde, nada de lo que está en la Escritura va a cambiar. Es estatuto perpetuo, será para todas vuestras generaciones. Acá estamos viendo justamente Pentecostés, Shavuot, un momento natural justamente que ocurrió en un momento dado que fue entregada la Torá, y hubo un momento dado también después cuando derramó de su espíritu. ¿Se acuerdan cuando estaban reunidos y se movió como como lenguas de fuego, y se movió su espíritu ahí, que fue entregado justamente en ese tiempo en Shavuot, donde fue también las primeras veces fueron entregados su Torah también. Después tenemos, esa fue la cuarta cita, la que teníamos recién, a los 50 días después de Pesach justamente. Después tenemos la quinta cita, que aparece en Levítico 23. ¿Quién lo lee? Levítico 23, a ver, rápido, alguien que lo lea, si no demoramos. Lo leo yo. Otra vez el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Amén. Así es, justamente. Esta es la quinta cita. Yom Teruah tiene connotaciones justamente muy especiales, porque comenzaría un tiempo justamente de juicio a las naciones, justamente. A través también vemos de la próxima cita en Yom Kippur, justamente, quien la lee. También están conectadas, digamos, Yom Kippur, Yom Teruah y el comienzo del reinado que vamos a ver. Alguien que lo lea. Y el Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este 7º mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros, humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Elohim. Así es, fíjense que acá dice a los 10 días de este 7º mes. En el anterior decía en el primer día, en el 7º mes el primer día. Quiere decir que hay 10 días entre la quinta cita y la sexta cita. Esos 10 días se dan a conocer que van a ser los días temibles. Temibles justamente, eso todavía no ha acontecido. Estos son tiempos, citas que van a estar. Nosotros lo que hacemos normalmente, recordar, refrescar estas citas cuando hemos sido convocados para Yom Teruah, para Yom Kippur, para Sukkot. Es una memorial porque por la perpetuidad lo vamos a hacer, pero no se han cumplido todavía. Las 4 primeras que tuvimos, las 4 primeras citas, sí se cumplieron a través de Yeshua. Se cumplió Pesach, se cumplió cuando estuvo en tierra, Hamasa, se cumplió la resurrección, Bikurim, se cumplió Shavuot, cuando justamente se convocaron y su espíritu se movió, pero no se ha cumplido todavía Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y entonces esos 10 días están por venir, y es lo que estábamos reflexionando, que no los encuentre como las 10 vírgenes, 5 dormidas, y 5 que estaban justamente con aceite. Yo quiero ser parte de aquellos que estemos con aceite, lo que estábamos hablando, clamando cuando teníamos ese salmo al principio: llena con tu aceite y con tu vino justamente, que estemos con aceite, que no nos encuentres sorprendidos, para que en esos 10 días justamente, al final de esos 10 días, estemos justamente fortalecidos, seamos parte de aquellos que Él va a cobijar. El Señor dijo: no te pido que te los lleves, sino que los cobijes, que los guardes. ¿De qué? De la tribulación, o de la grande tribulación justamente que acontecerá en esos días. Entonces esto es importante. La 7ª y última cita que está plasmado en Levítico 23. Vamos, ¿quién lo está leyendo ahora? Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de este mes 7º es la fiesta de los tabernáculos. Celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación, no haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis a Adonai una ofrenda encendida, al 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis a Adonai una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas de Adonai que proclamaréis como santa convocaciones para presentar ofrendas encendidas a Adonai. Holocausto y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. Así la celebraréis como fiesta a Adonai, por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el 7º mes.
Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas de Adonai. Ahí lo estamos viendo. Fiestas señaladas, Moadim señaladas, estatuto perpetuo, santas convocaciones, Mikra Kadosh, asamblea solemne. Todo esto nos está marcando justamente lo que estamos haciendo. Estamos recordando ese tiempo de Sukkot, de cabañas, cuando hemos estado hace poquito justamente esos 8 días, anunciando justamente el reino milenial, cuando Él se va a establecer ya pronto, justamente en el 7º milenio. Por eso que el Shabbat también anunciamos lo que ha de venir, justamente, el reino milenial, cuando Yeshua va a gobernar completamente. Él va a ser el rey, Él va a ser el director, Él va a ser el que va a estar justamente dirigiendo en ese tiempo mesiánico, ese tiempo donde Él va a establecer, va a exponer su reino en el reino milenial. Justamente eso es lo que va a suceder en ese tiempo, en el comienzo, los 15 días justamente del 7º mes, de la 7ª cita estábamos hablando. Bien, lo que hemos ido marcando, la conexión de las citas o la Moadim con Yeshua. Ahí esto lo voy a pasar de largo porque ya lo hemos ido diciendo justamente cómo está la conexión con cada una justamente de las festividades, con Shabbat, con Pesach, con Bikurim, con Shavuot, con Yom Teruah, con Kippur y con Sukkot. Cada una de estas citas tenían que ver con Yeshua, ya lo hemos explicado justamente. En las citas o Moadim de Yahweh, ¿son solo para Israel? Pregunto. ¿Son solo para Israel? ¿Qué opinan? Sin temor. No, dicen en general no. Vamos a ver qué dice la Escritura. Las citas o Moadim, justamente, fueron planeadas por Elohim desde el principio, con el fin de mostrar su plan de redención para todo el mundo, siendo el pueblo de Israel el depositario de dicha revelación, la cual tendría la responsabilidad de enseñar y compartir con las naciones, ya que cualquier habitante de la tierra, independientemente de su origen, es invitado a celebrarlas. ¿Quién lo dice eso? Y está sentado como testimonio en Éxodo, está puesto, dice, pero si, alguien que lo lea, pero si un extranjero, vamos. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Pero si un extranjero, ¿no es cierto?, reside con vosotros. Ahora dice acá, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y acá marco esta parte y está en rojo marcado. ¿Por qué? Porque por ahí también hay muchos que se aferran de algo que está expresado por ahí, que no simplemente con las 7 leyes de Noah, con eso es suficiente. Entonces como que tendríamos justamente algo como que hubieran 2 situaciones de 2 pueblos, un extranjero que hace y otro que de acá lo dice claramente, la misma ley, es la misma Torá, la misma instrucción, es el mismo Elohim. Es lo mismo, es la misma ley, se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Entiéndanlo, es la misma ley, nos alcanza a todos. Solamente que justo hay algo que está puesto acá, pero si un extranjero reside, ¿qué dice? Bueno, tendrá que hacer ciertas cosas. Está bien, si esas ciertas cosas no las está haciendo, pues bueno, tendrá limitaciones en algunas cosas, pero la ley alcanza para todos por igual, eso entiéndanlo, para todos por igual los alcanza justamente la ley. Vamos a otro punto, hablando de lo mismo, ¿no? Números 15, 14 al 16, ¿quién lo está leyendo, por favor? Así es, así un extranjero seréis como vosotros y uno que entre vosotros por vuestras generaciones y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Eterno, como lo que hacéis vosotros, así la haréis en cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero, que haréis con vosotros un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley, habrá una sola
ordenanza para vosotros y para el extranjero que haréis con vosotros. Acá estamos viendo claramente otro testigo. Recién veíamos un testigo que estaba en Éxodo, ahora tenemos otro testigo bíblico, escritural en Números. Es clarísimo, miren lo que dice. Un extranjero reside con vosotros. Entonces, ¿qué dice? Claramente, una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. ¿Entienden ese punto? ¿Entienden? ¿Esto por qué lo estoy recalcando? Porque también existen aquellos que de alguna manera quieren hacerlos ver de que no, para los OIM o para los extranjeros una cosa y para los que son parte del pueblo otra cosa, y no es así, no es así. Una cosa es que empecemos a caminar permitiéndoles hacer ciertas cosas, o mejor dicho, acorde a esas ciertas leyes de Noah, ¿no es cierto?, que es lo limitante para empezar a caminar. Eso sí, bueno, empecemos por allí y sigamos después con lo que hay por después para aplicar toda esa ley. Una sola ley, habrá una sola enseñanza para vosotros y el extranjero. Entonces, ¿qué decíamos hace rato? ¿Que las citas o modín son solo para Israel? No son solo para Israel, son también para el extranjero. Y de alguna manera, si no somos descendencia directa de Abraham, por linaje directo, pues nos alcanza por linaje, por ser justamente extranjeros, que estamos sumándonos al pueblo y haciendo su voluntad y acudiendo a la cita que Él nos hace. Elohim reúne a los dispersos de Israel, como en Isaías 56. Vamos a ver, Pedro, si quieres 56. Isaías 56, del 6 al 8 dice: y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Elohim, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Bien, fíjense que Isaías 56 está llamando justamente a los extranjeros que están dispersos de Israel. ¿Cómo nos estamos dando a llamar? La casa de Efraín. La casa de Efraín, ¿a qué hace mención? A la casa de Israel, los dispersos de Israel. Acuérdense las dos divisiones de Israel, la casa del norte, las 10 tribus, la casa de Israel, la casa de Efraín, que da a llamarse. Nosotros somos casa de Efraín, dispersos justamente, extranjeros dispersos de Israel por esta tierra de Mendoza, en el sur de Argentina, en el sur de América, un lugar recóndito, si lo queremos poner en el globo. Hay otros lugares que también están siendo justamente llamados, están siendo escuchando el silbido. Nosotros hemos escuchado, por eso estamos acá, hemos sido llamados. ¿Queremos hacer la voluntad? Pues bueno, queremos acudir a la cita, acá tenemos que también nos alcanza como extranjeros, justamente. Muchos pueden decir, pero yo no soy parte de Israel. Somos a través de Yeshua justamente injertados en Israel. Y la convocatoria y las citas, si queremos llamarlo así, también a los esparcidos de Israel, a los extranjeros, una sola ley, una sola instrucción, una sola Torah, una sola salvación a través de Yeshua nos alcanza y dispersos de Israel. Todavía les juntará otros a los ya reunidos justamente. Dice, pero si claramente las Escrituras, comenzando desde el Bereshit, desde el Génesis, nos enseña que Elohim creó las lumbreras, que era lo que lo estamos viendo hoy día, creó las lumbreras en los cielos para señalar las citas con Él. Esas lumbreras fueron creadas justamente por citas, moadín, convocatorias justamente. Entonces, ¿por qué la mayoría de aquellos que dicen estar en pacto con Él no las guardan? Y en su lugar celebran muchas otras festividades antibíblicas. Lo leíamos recién con el informe, que el periódico que trajo. Dicen estar en pacto los hermanos que estaban haciendo esa convocatoria. Y no guardan sus citas. En su lugar celebran muchas otras festividades antibíblicas y de origen totalmente pagano, como el domingo o Día del Sol, la Navidad, o el solsticio de invierno en honor a Dios Mitra, que eso es Navidad justamente, ni más ni menos, ¿qué es eso? Dice, o Año Nuevo en honor al Dios Janos, o Día de Muertos, como el que están celebrando acá. Esther o Semana Santa, justamente es la celebración que hacen justamente, bueno, todo esto justamente en días diferentes de lo que es la Pascua, el Levítico 23, como es en el caso de Esther. Fíjense que todo esto lo estoy mencionando para traer mención de que hay muchas citas que
en este tiempo estamos acudiendo, o estábamos acudiendo, nosotros ya hemos liberado de esas citas, que no eran citas divinas. Esto que está diciendo acá, ya estamos pronto a venir, y yo sé que esto ya empieza a generar un estado de estrés, podríamos decir así, cuando empieza a llegar las famosas festividades de fin de año. Empiezan a haber ya problemas, que si en tu casa, que si en mi casa, que si esto, que si el otro, a nivel de quienes todavía participan de estas festividades, que son citas de Dios, son citas divinas, no están incluidas justamente en la agenda divina, no están incluidas en la agenda del Creador, que dio las citas justamente, no están incluidas. Justamente esas fechas, después en otro momento podemos, un poquito más adelante, me comprometo a hacer algún estudio del tema, vamos a ir viendo justamente cuáles son los orígenes justamente de esas festividades, el cambio del domingo, el cambio del día del sol, el cambio de la festividad justamente de Janos. Eso justamente, Janos es el principio de año, ¿no? Es un dios digamos, de la prosperidad, un dios de dos caras, eso era Janos justamente, eso el 1 de enero. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo, que son citas que fueron puestas en un momento dado por hombres que seguían a deidades falsas. Este justamente es lo que se celebra, o la convocatoria que se hace para la Pascua, justamente. Eso es lo que creen que siguen Pascua, están celebrando a Esther, porque la hacen la festividad de ese solsticio ese equinoccio justamente de primavera, que está justamente asociado a Esther, justamente. Entonces, todo esto tiene que ver con festividades o citas que no son citas divinas, justamente. Vamos a seguir. Cambio de la agenda festiva. ¿Quién cambió el calendario festivo divino? Que ha traído como consecuencia que la mayoría de los creyentes se encuentren en tinieblas con respecto al programa profético de dichas festividades. Bueno, históricamente, a partir del emperador Constantino, lo dijimos recién, comenzó una ruptura gradual entre el judaísmo de Yeshua y los creyentes de origen gentil que decidieron poco a poco identificarse más con la nueva religión del Imperio Romano que con las comunidades judías que en muchas ocasiones fueron perseguidas. Después, los diferentes concilios, vean esta parte, es muy interesante, ya lo vamos a ver en la próxima lámina. Los diferentes concilios desde Nicea en el año 325, todo esto que está acá, si alguien tiene acceso a internet, a una enciclopedia, pone en el Google, en el buscador, concilio de Nicea o concilio de la Odisea, los invito para que lo hagan, corroboren lo que se dice acá. Pongan en el buscador concilio de Nicea o concilio de la Odisea y van a ver con qué se van a encontrar. Fíjense, los diferentes concilios de Nicea en el año 325 en adelante fueron adoptando una serie de dogmas y doctrinas extrañas a la fe y escrituras hebreas. En el caso particular de las festividades citamos a continuación algunos decretos de la Iglesia Católica canonizados en el concilio de la Odisea, celebrado a principios del siglo IV. Vamos a ver algunos, como en el canon de 29 sería, ¿no? Canon 29. Los cristianos no deben judaizar, descansar. Fíjense lo que dice. Los cristianos no, eso está escrito, está escrito en el canon del Concilio de la Odisea. Los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, pero deben trabajar en ese día y en su lugar honrar el día del Señor. Y si es posible, descansar en ese día como cristianos. Pero si se encuentran a alguien judaizando que sea anatema de Cristo, que sea anatema, o sea, es una condena, es decir, si se encuentra a alguien celebrando Shabbat, ¿no es cierto?, que sea anatema. Eso está en el canon, justamente. Él ya está viendo ahí quién cambió justamente la introducción justamente de la cita divina. Acá pusieron una cita que no era el día del Señor, ¿cuál es? El domingo, justamente lo que están haciendo. El canon de 27 sería, ¿no? 37. No es lícito recibir porciones, o sea, regalos, comida, de festividades de herejes o judíos, ni participar en ellas. Justamente que todos los que son las citas justamente tienen asociado comida o una nueva o todo lo que son festividades. Dicen, no es lícito recibir estos regalos o comida de festivas de herejes o judíos. Este otro canon, el 38. No es lícito recibir pan sin levadura, ¿se acuerdan que lo que era? La introducción a la cita, ¿qué es lo que dice? Que 7 días comerás panes sin levadura, que es jamasa, panes sin levadura. Y acá que dice, no es lícito recibir pan sin levadura de los judíos, ni participar de su impiedad. Ahí siempre dicen los judíos, ¿no? Porque justamente están acechando ese antijudaísmo. Ahora, todo esto que estábamos leyendo, en algún lado, decía Elohim que era
de los judíos decía que era Él. Él lo dio justamente como introducción para que el pueblo hebreo sea depositario, sí, transmisor de lo que Él está dando. Pero acá dice que es como que fuera de ellos. No es de ellos, es del Eterno, del Creador. Dice, como resumen de los decretos estos anteriores, no guardarás las festividades de los hebreos o herejes, ni recibiréis ofrendas festivas de ellos. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Por tanto, ningún cristiano debería celebrar una festividad con los herejes o los judíos, ni recibir nada relacionado con estas festividades como panes sin levadura y cosas semejantes. Ahí pueden encontrar la fuente si lo quieren en el buscador, pongan esta dirección y lo van a encontrar de dónde está sacado todos estos cánones de la Odisea. Traducciones, acá vamos a ver algo como justamente las iglesias a través de malas traducciones de las escrituras encuentran sustento para decir lo que dicen justamente en los concilios. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, las traducciones mal torcidas o las traducciones torcidas de las escrituras de Pablo, Rav Shaul justamente? ¿Qué dicen? Bien, estas traducciones fueron torcidas con la finalidad de cancelar las citas divinas, o sea, con una idea de cancelarlo, justamente lo pusieron. Teniendo como antecedentes todos estos decretos, es que podemos entender aún hasta la fecha cómo es posible que incluso algunos versículos de las cartas de Pablo se han torcido en ciertas traducciones, como la latinoamericana, la traducción en lenguaje actual, que se citan abajo, algunos versículos, no es que sea todo, ¿no? Con el propósito de fundamentar el abandono de las festividades decretadas por Elohim. Por ejemplo, el controversial pasaje de Colosenses, este Colosenses que está puesto acá, Colosenses 2:16 y 17 también, ¿no? En la Biblia latinoamericana. A ver, alguien que lo vaya, ¿quieren ir acompañando? ¿Alguien que la vaya leyendo? A ver, Ezequiel. ¿Qué dice el Colosenses 2:16? Acorde a la Biblia latinoamericana. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o días de sábado. Fíjense que dice ahí, por no. Ya vamos a ver si realmente eso está escrito desde donde lo tradujeron, desde el griego. Ahí dice, en la Biblia latinoamericana dice, por no respetar fiestas. O sea que les están sustentando a ellos que dicen, por tanto que nadie nos venga a criticar por no respetar fiestas. ¿Esto es verdad lo que dice ahí? Ya lo vamos a ver si es verdad lo que dice ahí o no, es verdad. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Otra, la versión de la Biblia lenguaje actual. A ver, dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real, verdadero es Cristo. Fíjense, acá le agregaron una más todavía, porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan el no, ni el ni, ese tampoco está en el original griego, ni es más, le agregaron encima engañosa. Fíjense, todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. A ver si realmente eso está, a eso lo tomé, el que tiene el Yeshua en la Biblia, digamos, en el programa, en la computadora, lo sacan, lo buscan, transliterado del griego. Es cuestión de buscarlo, y si no tienen justamente lo buscan. Dicen, lo que está resaltado en blanco, justamente, así se lee cuando se ve uno en una Biblia transliterada. Es decir, transliterada, ¿qué te está poniendo? El griego, de donde fue tomado esto, el griego, de lo que dice ahí. Por ahí hay que interpretarlo, pero dice, no, por lo tanto, alguien a ustedes esté juzgando en comer y en beber, o en porción de fiesta, o de luna nueva, o de sábado. ¿Ves? No está diciendo otra cosa que es distinto a lo que estaba puesto antes. No está diciendo que no lo critique por no hacer. Dice, no, por lo tanto, alguien, o sea, como decía anteriormente, ya lo vamos a leer, mejor dicho, al revés, para allá, vamos a ver que es distinto a lo que dice Reina Valera, por ejemplo, que dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o lo que dice Dios habla hoy. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados, o la nueva versión internacional que dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. O la Biblia de las Américas inclusive dice, por lo tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. ¿Ves que lo que está diciendo acá es totalmente distinto a lo que decían estas otras versiones de la Biblia latinoamericana y la Biblia actual? Decía, por tanto, que nadie les venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar estas fiestas. ¿Ves cómo lo van torciendo? En cambio, realmente, la otra porción está para interpretar justamente, que no está diciendo, si nosotros justamente hacemos Rosh Hodesh, Luna Nueva, día de reposo, Shabbat, hacemos todas las festividades justamente, que no nos juzguen,
porque realmente lo que está diciendo allí, en el hebreo, en el griego original, lo que está diciendo, ahí está puesto el título, ¿no es cierto? La traducción. No, por tanto, alguien de ustedes esté juzgando en comer y en beber o en porción de fiesta o de luna nueva o de sábado. ¿Cuál es sombra? ¿Dónde está engañosa ahí? Ahí la pusieron engañosa. ¿Dónde está? O cuál es sombra de las cosas, ¿no es cierto? Estando para venir el pero cuerpo del ungido. Esta última parte es como que es media complicada, pero no está puesta la palabra sombra engañosa, como lo habían puesto acá en la traducción, ¿no? Que es una sombra engañosa de lo que estaba por venir. O sea, ¿se dan cuenta cómo realmente se han torcido las traducciones para querer decir justamente o querer anular las citas bíblicas, las citas divinas, las citas del Señor, ¿no? Del griego donde se traduce estos versículos no aparecen las palabras de todo lo que hemos dicho. Aquí hubieron manos extrañas justamente. Bueno, acá vemos otras traducciones que las leímos recién, la Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, dice otra cosa distinta que es lo que está puesto en el griego, distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver Colosenses 2:16, por cómo lo podemos interpretar a pesar de lo que está puesto acá, cómo tenemos que interpretar realmente, qué es lo que realmente dice o la traducción o la interpretación correcta de este versículo, para el cual vamos a tener que ver el contexto. Ahí sí le voy a pedir que estemos ayudándome a leer, vamos a empezar a leer el contexto de Colosenses 2 desde el versículo 8 y vamos a llegar hasta el versículo 15. Entonces, alguien que lea desde el 8 hasta esta parte de acá hasta el 12 y alguien que lea la otra parte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas. ¿Lo blanco también? Sí, lo blanco es que es como para resaltar justamente, porque dice ahí justamente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimientos del mundo y no según Yeshua, porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principio y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Yeshua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Bien, otro que sigue la lectura en el versículo 13. Y hay vosotros en todos nuestros pecados y estamos muertos en nuestros pecados en la circuncisión de vuestras carnes. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos a todos los pecadores, anulado el actar de los decretos que habían contra nosotros, que no haréis contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojó las principales y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzguéis con comida y en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o día de reposo, y todo a cual es sobre de la que ha de sombra, de la sombra de los que a venir, pero del cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestra premio
ofertado humildad actual a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente luchado por su propia mente carnal. Amén. Amén. Ahí vemos que al principio, por eso siempre que tenemos que leer el contexto de todos los textos, es importantísimo que leamos el contexto. Al principio, ¿qué está marcado acá justamente? Dice que según las tradiciones de los hombres, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Yeshua. Según las tradiciones de los hombres, y empieza justamente a hablar, y al final le está diciendo que, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, justamente. Está hablando acá de cosas de que antes se hacían muchas cosas que eran tradiciones de los hombres, justamente. Entonces, ahora, cuando les alcanza justamente, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, está hablando en un contexto de los colosenses justamente, o de Colosas justamente, de que ellos estaban ingresando justamente, los que estaban empezando a caminar, a apartarse justamente, haciendo las festividades, pero no estaban justamente circuncidados. Entonces, ¿qué pasaba? Él dice, también le fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe, o sea, la emuná, en el poder de Elohim que los levantó de los muertos. Entonces, los estaban criticando porque estaban haciendo Shabbat, estaban haciendo cada una de las citas justamente, pero ellos no estaban en ese momento circuncidados, porque eran los que estaban primeramente siendo acercados a hacer y cumplir con las leyes primeramente de Noah, y después tendrán en cada sinagoga, en cada lugar que se les predique justamente de lo que Elohim trajo a través de Moshe. Entonces, esto es importante tenerlo siempre. El versículo 8 que veíamos ahí, se observa que el énfasis está puesto en las tradiciones de los hombres. En el versículo 11 que veíamos, vemos que a los no judíos se les juzgaba por no comenzaban a guardar las citas, pero no estaban circuncidados en la carne, Así se les permite comenzar a través de la circuncisión del corazón, a través del Mesías Yeshua, pero continuarían escuchando y poniendo por obra lo que Moshe y los profetas les dicen a través de la Torá en cada sinagoga. Del versículo 14 que sacábamos, vemos que lo que fue anulado fue anulado el acta de los decretos por no guardar Torá. Es decir, lo que fue anulado son las maldiciones que nos alcanzaban por no guardar Torá. Esto es importante porque tiene que ver con un tema de la ley y de la gracia. O sea, ¿qué es lo que fue clavado en la cruz? ¿La Torá o las maldiciones que nos alcanzaban por no guardar Torá? Las maldiciones. Dice, la ley del pecado y de la muerte fue anulada, claro. La ley del pecado, de la muerte, dentro de los 615 mandamientos, Misbot, está hablando de una, la que se refiere a que toda alma que pecare esa morirá, la que se refiere a un punto específico. Es como pretender, o sea, de ahí se basa mucho para decir que la Torá fue clavada en la cruz y caducó. Es como decir que porque me perdonan, pasar un semáforo en rojo, toda la ley de tránsito no existe más. Exactamente. Justamente fue clavada, ¿qué cosa? Como decía acá, fíjense, anulando el acta, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿no es cierto? O sea, no fue anulada la Torá. Como consecuencia de la transgresión de la Torá, ¿qué sucede? Somos, o de alguna manera, somos maldecidos, o sea, nos alcanza la maldición. Eso es claro, no es que lo diga yo, lo dice Elohim. Decide tú. Si vos vas contra justamente, o no haciendo mi voluntad, las maldiciones nos alcanzan. El acta de los decretos por transgredir la ley, justamente la Torá, la instrucción, fue clavada en la cruz a través de Yeshua justamente. Él, de alguna manera, es el nexo, el punto, justamente la or, como la señal. Y si Yeshua dice y sus discípulos y Pablo siguieron guardando la ley y las festividades y enseñando a los gentiles a hacerlo, como lo registran los versículos de Mateo 5, bueno, ahí está 19-20, pero empieza justamente con Mateo 5-17, 1 Corintios 11. En base al libro de los Hechos, también en capítulo 5, el cristianismo quiere fundamentar que solo 4 leyes fueron dadas a los gentiles.
ellos hablan de 4 justamente. Pero es justo lo contrario, ya que en ese mismo pasaje del versículo 21, ahí lo podemos leer, se especifica que ellos aprenderían de Moshe, ya que él era predicado en las sinagogas a donde asistirían los días de reposo. Hechos 5, 15, 21 dice, porque Moshe, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. ¿Qué se leía en la sinagoga? La Torá, la instrucción, profetas también, justamente. Pero básicamente el Moshe era enseñado, transmitido. Entonces cuando se les permitió ingresar con esas 4 leyes o esas 7 leyes, algunos que hablan de las 7 leyes de Noah, entonces también ellos sí dicen, bueno, permitámosles ingresar. Se los criticaba porque estaban practicando Shabbat, estaban practicando Luna Nueva, Rosh Hodesh, estaban practicando cada una de las celebraciones o convocatorias o citas, pero justamente se les dice, déjenlos ingresar. Después van a tener justamente la posibilidad de conocer y poner por práctica y por obra justamente lo que Moshe se les entrega en cada Shabbat a donde son convocados y predicados justamente Moshe. Eso es lo que está diciendo allí en Hechos 15. Entonces tenemos que tomar una decisión, ya terminamos. Elohim anuncia lo que habría de venir justamente. Fíjense que debemos tomar una decisión en base a una profecía anunciada por Daniel acerca de un imperio opresor de Israel que vendría después de los imperios de Babilonia. Aún hoy día está vigente hoy día y lo estamos viendo cómo se está aplicando en Israel. Dice, vendrán días después de los imperios de Babilonia, Persia y Grecia, pensaría o intentaría cambiar las citas, festividades bíblicas que Elohim planeó desde el Génesis. ¿Vimos cómo las cambió? ¿Vimos cómo fueron cambiadas las citas? La primera cita de Shabbat la cambió, ella la cambió, las otras las anuló, las reemplazó por citas que no son justamente divinas. Daniel 7:25, ¿qué dice la nueva versión internacional? Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién? Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a su santo, traerá de cambiar las festividades y también las leyes. Bien, otro que lea de la versión Dios habla hoy. Fíjense que ahí está diciendo, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, es lo que estaba pasando. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Sí. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar las leyes de Elohim y las fiestas religiosas. Bien, fíjense que las dos versiones dicen lo mismo en cuanto al profeta Daniel. Como hemos comprobado a través de la historia, esta profecía se ha cumplido y sigue cumpliéndose hoy día. Se cumple la primera cita, Shabbat, bueno, nosotros la estamos cumpliendo, pero normalmente se cumple. Entonces esta profecía de Daniel se ha alcanzado. Uno de los argumentos del papado católico, de que ellos tienen representación, que son ocupan el lugar del Creador, del Eterno entre nosotros, es decir, tenemos tanta autoridad que aún cambiamos los mandamientos. Exactamente. Porque cambiaron el cuarto mandamiento. Cambiaron el cuarto mandamiento. ¿Saben cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás, 6 días trabajarás, más el 7º día lo descansarás, lo guardarás. Y hay otra cosa más, también los hermanos justamente, lo dicen ellos mismos, no lo puse acá, lástima lo he puesto, en uno de los concilios, que tenemos justamente, ellos, la Iglesia Católica tiene autoridad sobre los hermanos protestantes en general, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos justamente, como cambiaron el día de consagración divina, la cita divina del Shabbat al domingo, justamente, ¿y qué es lo que hacen la mayoría de las asambleas o iglesias justamente que guardan el domingo? ¿Y están haciendo entonces la cita de quién? De quien la cambió. Entonces quiere decir que ¿quién le da la autoridad? Si la cita cambiada, ahí la vimos, nosotros en los cánones, la hizo justamente la Iglesia Romana en su tiempo, en los concilios de Nicea, en los concilios de la Odisea lo confirmaron, y eso fueron citas humanas. Y aquellos que siguen a esas citas humanas, entonces ¿a quiénes siguen? La respuesta la tienen ustedes. Es más, usan los mismos argumentos para justificar el cambio, para decir que la Santa Cena reemplaza a Pesach, usan los mismos argumentos que se usaban en el canon. Ahí lo leíamos, mira, acá lo buscamos y para que tengan presente y ustedes lo pueden corroborar. En los cánones estos que teníamos acá, estaban expresados claramente lo que dice justamente como resumen. No guardarás, decía eso, lo dice el hombre, no guardarás festividades de los hebreos como si fueran las festividades de ellos. Dios los estableció, el Eterno los estableció.
o herejes, ni recibirás ofrenda festiva de ellos, la luz no tienen comunión con las tinieblas. Por tanto, ningún cristiano debería celebrar una festividad con los herejes o los judíos. O sea, ellos establecieron el cambio de día, de Shabbat a domingo, el cambio de día de las festividades de Pesach. Todas las festividades las cambiaron ellos. Volviendo a Daniel 7:25, que dice que buscará eliminar a su pueblo y cambiar las festividades. El motivo esencial del cambio de festividades fue un castigo de los romanos hacia el pueblo judío. El pueblo estaba oprimido y quería los romanos querían castigarlo. Entonces nos empezó castigando por lo que más le dolía, sábado y Pesach. Exactamente. Así es. Fueron esos dos puntos esenciales los que les prohibió por decreto. Pesach por justamente lo que contendía, lo que traía justamente por la redención del hombre, de la humanidad, y Shabbat porque es la señal perpetua que él estableció. Porque eran citas solemnes para el pueblo hebreo. Ahora, hay una cosa, el Concilio de Nicea fue en 325. Exactamente. Es decir, que el libro de los Hechos, que fue escrito en el siglo I, celebraban Pesach y Shabbat. Tal cual. Justamente, esa convocatoria posterior, que fue en el año 325, que hacen en el Concilio de Nicea y en el Concilio de la Odisea, justamente, fueron, entendamos, no fueron citas, digamos, divinas, fueron citas humanas. Ellos establecieron una cita que tenía que ser, o tenía que ver. El domingo no es una cita divina, el domingo no es cita divina. Lo que se celebra, el tiempo de celebración de Pascua, que se celebra continuamente, no son el 14 de Nisan. No es el 14 de Nisan, es una fecha establecida en un concilio por hombres en base a una deidad que se llama Esther, justamente. Cuando se celebraba el homenajear a esa diosa de la fertilidad, a Esther, allí lo convocaron. Y todo el mundo cree que se hace como consecuencia de que Cristo murió y resucitó en ese día. Es mentira. Esa fecha justamente de Esther está, y la pueden buscar, y se celebra en base a esa festividad, no en base al 14 de Nisan, como lo establece la cita divina de esa fecha justamente, que es la segunda, en este caso, de la cita que está establecida en Levítico 23. ¿Iba a compartir algo? Sí, con respecto a esto que estamos hablando, justamente traje ese recorte de diario, porque ahí están honrando, digamos, al Día de los Muertos. Sabemos que Mesías Yahshua dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y el Eterno dijo, y también dijo, que el Eterno dijo que es Dios de vivos, no de muertos. O sea que todo tiene una contrariedad permanente a cuanto a los mandamientos y las enseñanzas del Eterno. El casar homosexuales, por ejemplo, sabemos que dice la Escritura, no se juntará hombre con hombre, no se vestirá el hombre como mujer y la mujer como hombre. Bueno, son todos mandamientos que a través de toda la historia se han cambiado prácticamente todos. Si nos ponemos a pensar, se han cambiado todos los mandamientos y se han hecho mandamientos todos nuevos. O sea, es un mundo nuevo en contra de lo que el Eterno creó, digamos así, en cuanto a mandamientos e instrucciones. Por eso Yahshua también en su momento dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo cuides del mundo, que lo cuides del mal. El mal está en todo el mundo porque la doctrina no está de Adonai está prevaleciendo en este mundo hasta ahora. Hasta que venga el Mesías Yahshua, entonces se cumpla la parábola del vendimiador, del dueño de la viña, que vino y no sé si se acuerdan la parábola, que hizo con aquellos que no quisieron que él gobernara. Entonces eso es lo que nos espera a todos aquellos que están en contra de la doctrina de Adonai. Si nos ponemos a ver en toda cosa está la contradicción a los mandamientos del Eterno. Esto es un testimonio, como le dijo alguna vez a Josué, escribe en las piedras que esto servirá para testimonio en contra de quién, de nosotros mismos, en todo aquello que desobedecen las palabras del Eterno. Es un testimonio, un juicio justo hecho. Ya no hay mucho más por qué juzgar. Solamente qué pasa ahora, venir que el que juzga haga la condenación del mundo. Es así, y va a ser el juicio. Esto es lo que nosotros también tenemos que entender, que es así, tan literal como lo que estamos aprendiendo de a poco acerca de cómo es que el mundo está en contra de Adonai. Esto es algo que nosotros lo estamos sabiendo. Por lo tanto, ¿quién puede estar enfrente en contra de él? ¿No lo dice la Escritura? Nadie puede estar enfrente. Cosa terrible es estar enfrente de Adonai. No lo puede ver el hombre y podemos estar en contra. Pensemos en eso, tratemos de ver esa parte. Si el Eterno dice, no me verá hombre y vivirá, ¿y cuánto más entonces aquel que esté en contra de él? ¿Sí? O sea,
No sé si ustedes lo entienden más o menos como Sí, yo lo sí, estoy sí, sí, sí. entendiendo, como el Espíritu de Adonai nos revela estas cosas. ¿Para qué sirve esto en nuestras vidas? Para que tengamos mucho cuidado, para que nosotros cuidemos nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar, que veamos lo que están haciendo otras personas, pero no tratemos de tomarlo a la ligera, ni siquiera para criticar, sino para que nos sirva a nosotros de reflexión en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestro andar, porque el tiempo ya está. Como dice el Señor, la hoz ya está Exactamente. sobre la La siembra. mesa está madura. justamente. Exactamente. Así que pensemos en todo esto, que es muy lindo lo que el Eterno nos enseña cada Shabbat, cada reflexión, y en esto veamos la mano del Eterno, y no sé si a usted le parece, pero nos está demostrando cuánto nos ama. ¿Por qué? Así Porque es. Él siempre nos va a querer sacar de las tinieblas. Exactamente. Que Él ya pongámonos- nos está sacando justamente. Sumémonos, Exactamente. seamos sumisos en su enseñanza, seamos sumisos al aprender, en caminar, en su luz, para que salgamos de todo esto. Porque tampoco es bueno ver los defectos del mundo y dejar pasar nuestros defectos de lado. ¿No es cierto? Lo digo Así personalmente. es. Sí, Personalmente sí, sí. para mí es lo que yo aprendo Sí, sí. en este Shabbat. Aprendo cada vez que vengo, cada vez que estoy en un Shabbat, a caminar mi vida, Así es. encaminar mi vida. Así es. Y Y saber de que hay citas justamente como estas que hemos recorrido acá, que son citas divinas, son citas que el Eterno ha puesto para que cada uno de nosotros acudamos. También el mundo pone citas, Sí, es el tema. El ejemplo que trajo justamente el hermano hoy día de este periódico local, donde se ha convocado a la celebración justamente de una cita de hombres. de hombres. En contraria a la del Eterno. Exactamente. Siempre va a ir en contra del Eterno. Exactamente. Y esta palabra que nosotros recibimos, ¿para quién es? ¿Para el mundo? No. No son para todos. No. Eso Lamentablemente también hay es que así. reflexionar. Recibámoslo justamente como de quién viene justamente, porque el Señor, el creador de los cielos y la tierra, que nos da vida, Él se ha contemplado en hacer una cita con cada uno de nosotros. La cita está vigente, hoy es una cita, y está muy bien que estemos acá. Los felicito porque están hoy día acá, no porque estén en este lugar, porque están acudiendo a la cita que el Eterno nos ha puesto en este día. ¿La cita cuál es? La primera cita de este Shabbat justamente que nos ha puesto. Acá dice, el hombre por intereses políticos y económicos trató de modificar y anular las citas divinas que serían sombra de lo que habría de venir con Yahshua. Esas son las citas divinas. Él era la sombra de lo que habría de venir. Es la luz de los astros lo que produce la sombra de lo que habría de venir. Es decir, las citas o festividades bíblicas nos ilustran el plan de redención a través del Mesías Yahshua. Nosotros vimos hace ratito cómo todo el plan de redención a través de esas fiestas o esas Moadim nos ilustra la redención de Yahshua para nuestras vidas, para la humanidad. Yahshua justamente es el que hace que nuestras vidas vayan cambiando, que nos acerquemos, que hagamos su voluntad. Eso es justamente lo que nos marcan las luces justamente de los astros, las moedim, las ot, las señales. Or es justamente la luz. Y dice justamente, ya para ir terminando, ¿resistiremos hoy a los intentos de Roma o romanos de modificar o anular estas citas? ¿Y nos presentaremos de manera puntual a cada una de ellas? En el sentido puntual, estoy hablando del sentido de que siempre estemos, acudamos al Shabbat, acudamos a los llamados de sus festividades, de sus Moadim. Cada una de ellas tenemos que estar presentes. Si lo haces, dice, entenderás el plan divino para la humanidad y habrás pasado de las tinieblas a la luz. Así como el día comienza, como lo vemos en Génesis, al atardecer y va hacia a la claridad, así nuestras vidas. Pueden estar transitando en oscuridad, pero vamos hacia la luz. Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la instrucción que nos está dejando. Velemos y seamos sobrios. No durmamos justamente, que no nos encuentre en sorpresa justamente los sucesos a porvenir. Justamente es lo que estamos ya terminando con esta parte, porque la otra parte que sigue es ya la redacción de los textos de Génesis 1, 14, 15, 16, que lo podemos leer después en todo caso a la tarde, y ya terminamos también con el anuncio de las estrellas también,
Adicionalmente, las citas de Moadín que anunciarían al Mesías, una estrella también lo hizo. Mateo 2.2 está reflejado diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, justamente. Bueno, acá también está expresado en Génesis 1 al 17, 18 y 19, lo vemos a la tarde, recordando justamente que la palabra or o luz simboliza lo que al hombre con Elohim, lo que une al hombre con Elohim. Yahshua justamente es Elohim. Entonces, como dice acá, la oración de compromiso a presentarse a las citas divinas establecidas por Yahweh. Entonces, esto es de lo que se trata, hemos aprendido hoy día, de que si en este día cuarto, estamos recién en el día cuarto de alguna manera de la creación. Hemos venido despacito, estamos recién en el cuarto donde fueron puestas las luminarias, fueron puestas justamente la lumbrera mayor, la lumbrera menor, fueron puestas las estrellas, fueron puestas con un propósito, como hemos visto ahí, otros señales, moadim, convocatorias, citas. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener presente hoy día. ¿Entendieron la diferencia de lo que hay entre las citas divinas y las citas del hombre? Entonces, el Shabbat es una cita de los hermanos de la asamblea de Casa de Efraín. ¿Sí o no? No. Me estaba confundiendo. ¿Es una cita, bueno, repetimos, el Shabbat es una cita de los hermanos de la Casa de Efraín? No. Es una cita del Rey de Reyes, Señor del Señor, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que dio justamente, no solamente el Shabbat, sino que dio todas las citas que hemos visto hoy día con un propósito. Entonces, cuando haya una cita y haya una convocatoria, sepamos de que venimos y acudimos justamente, o donde estemos, puede ser aquí o puede ser en otros lugares como lo hemos estado haciendo. En otros lugares acudimos a ¿qué? Un llamado, una cita. Entonces, los que usamos agenda, podemos entender de que agendamos una cita para no olvidarnos, ¿no es cierto?, de determinadas cosas. Yo lo uso bastante, el tema de la agenda. Ahora, ¿por qué no agendamos en nuestra agenda esta especialmente? La semanal del Shabbat. Entonces, si usan agenda, y si no usan agenda, anótenlo. Mi esposa usa mucho el calendario y marca allí, marca y marca y marca. Lleno justamente, en su agenda es el calendario, lleno significa que es grande, ¿no? Pero ahí tiene todas las citas. Pero nosotros tenemos que tener una cita especial en Shabbat semanalmente, una cita especial en Pesach, ¿no es cierto? Pascua, una cita especial justamente cuando sea el tiempo de Rosh Chodesh, en cada luna nueva, una cita en cada Bikurim, en cada Shavuot, en cada una de las convocatorias para recordar. Son citas divinas, no son citas cualquiera. Entonces entendamos de que eso, cuando lo empezamos a hacer y poner por obra, el Señor nos va instruyendo, el Señor se va agradando de lo que hacemos, porque acudimos a su cita. Si nosotros no acudimos a una cita que establecimos, le dije al hermano Carlos, nos juntamos el día lunes a tal horario para orar, y no acudo, entonces, ¿qué responsabilidad está por parte mía? No estoy convocado, nosotros no estoy haciendo lo que realmente hemos hecho un pacto. Entonces se rompió, podemos decir, el pacto que establecimos. El Señor también estableció un compromiso con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Entonces, es un compromiso semanal, es un compromiso en Shabbat, en cada semana, es un compromiso en cada festividad. Ahora el compromiso de nosotros hoy día, hemos aprendido algo más. Las señales están para convocatorias, para que las hagamos, para que cumplimos. Entonces, cuando tengamos a un hermano, a un amigo, a una familia, y nos diga que hay una cita que es para el 25 de Navidad, de diciembre, o pues una cita para el 1 de enero, bueno, tal vez podemos hablarle o no sé si el Espíritu nos marque, pero sepamos de que no son citas que el Eterno ha establecido bíblicamente, justamente o fundamentadas. Entonces, si de acudimos o no, bueno, queda en cada uno, pero sepamos de que no son citas fundamentalmente bíblicas. Las citas bíblicas están marcadas, las hemos transitado, y después podemos estudiar si realmente al Señor le agrada que acudamos a otras citas que Él no ha establecido, ¿no es cierto? Y que a las citas que Él ha establecido no estemos. Es importante eso, ¿no? O sea que Él va a mirar también en el día malo, en el día del juicio, va a decir, este hermano, esta creación, esta criatura, está acudiendo a las citas que el hombre ha establecido con otros propósitos, y a mis citas, el Creador dice, no estás acudiendo. ¿Qué hago con él? La respuesta la sabe cada uno. Él nos librará en el día malo, aquellos que hagamos su voluntad, aquellos que caminemos en santidad. Además de hacer su voluntad, el otro punto que nos instruye a caminar en santidad, para que encima de ser librado, o sea, de la salvación,
encima podamos participar con Él, juntos, en ese reino milenial, gobernar junto con Él. Son dos cosas distintas del que estemos en el lugar justamente participando, co-gobernando, la de que seamos librados del día malo. Entonces esto es bueno. No solamente me quedo con que ser salvo, sino quiero ser también parte. Por eso hablábamos este miércoles que transitamos este día atrás, que no solamente tenemos que ser llamados, sino también ser escogidos para formar parte del reino. Entonces yo quiero tomar eso justamente, de ser parte de aquellos que también vamos a ser llamados y escogidos, no solamente llamados. Eso es una convocatoria para todos los que estamos hoy día aquí y para todos los que se quieran sumar justamente al reino del Señor que va a establecer ya pronto en ese reino milenial. Y por mi parte, llego hasta aquí. No sé si alguien quiere compartir algo. Abiertos los micrófonos están para reflexionar, para compartir o para lo que sea. Así que si no, si quedamos así, vamos a hacer oración justamente ya cerrando este día, esta cita. Entonces ahora vamos a pasar a llamar citas justamente, citas que el Señor nos está estableciendo en este día, ¿no? Bueno, ¿quieren que oremos? ¿Quieren que compartamos alguna palabra de reflexión? ¿Se ha hecho un poco...